En el episodio de hoy hablamos de los resultados que se pueden conseguir con el método diálogo abierto. En este caso es una madre que nos comparte cómo a ella y a su hijo les ha servido utilizar este método para mejorar la convivencia, para conseguir mejores resultados. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. Estoy aquí con una invitada para este nuevo episodio del podcast, Eva Martínez. Eva, a mí me gusta que mis invitados se presenten a sí mismos, así lo puedes hacer tú de la forma que deseas. ¿Y cuál es tu relación con el tema de la salud mental? A ver, Sonia, pues fue un camino realmente no elegido, pero bueno, ya que estoy aquí porque tengo un hijo etiquetado de esquizofrenia, pues a la vez ha sido elegido voluntariamente para continuar en él. En este camino colaboro de varias maneras con dos asociaciones, una que se llama Nueva Psiquiatría, fundada por Javier Álvarez, y otra que se llama Grafén, que es una asociación de aquí de Granada. Y bueno, escribiendo también algún pequeño libro con testimonios de familiares de sus historias, que son a veces muy terribles, y artículos tratando diferentes temas, ¿no? Entonces, pues como digo, este ahora sí que ha sido un camino elegido yo diría como de crecimiento personal, y porque es un campo que realmente me entusiasma, ¿no? Lo que es el ser humano como ente psíquico, su espiritualidad, sus emociones, sentimientos, su manera de percibir la vida, sus miedos, su ira. Y bueno, aquí estoy. Y ya has dicho una cosa, al presentarte has utilizado la palabra etiqueta, ¿no? Que tu hijo tiene esa etiqueta y es un tema del que nosotras hemos estado hablando. Y me gustaría que nos contaras un poco ese proceso tuyo desde aceptar completamente el diagnóstico y seguirlo hasta empezar a cuestionarlo y dónde estás ahora, ¿no? Que hablas de que es una etiqueta. Bueno, cuéntanos tú un poco este proceso. Efectivamente, son 15 años desde que mi hijo tuvo la primera crisis, y entonces yo entendí cómo me explicaron, como la psiquiatría ortodoxa te cuenta, pues son unos síntomas de una enfermedad muy grave que se llama esquizofrenia y que, bueno, deshabilitará a tu hijo para hacer una vida normal toda la vida y con una medicación. Entonces yo lo creí. Incluso hubo una época en la que yo obligué a mi hijo a tomar una medicación que él no quería tomar. Y gracias a Dios, bueno, ha sido un despertar, ¿no? Un verlo de otra manera, un cambio de paradigma, y entender que él tiene unas dificultades, está claro, y unas dificultades serias, pero que no considero que sea una enfermedad. Él ha tenido unas vivencias desde su infancia, con la sensibilidad que tiene, con la manera que tiene de entender la vida, las relaciones, pues que han sido impactos tan potentes que no los ha podido manejar, ni gestionar, ni soportar. Y eso es lo que le ha llevado, como yo digo, a romperse. A partir de ahí pienso yo que hay dos caminos: o el que ofrece la psiquiatría convencional, que es meterlos en un cajón diagnosticados y con un peso muy
duro que es la etiqueta, o bien entender que, bueno, que ellos tienen que, digamos, entender qué ha pasado y con el apoyo, por supuesto, de familiares, entorno social, profesionales que vayan en esta línea, ¿no? De acompañamiento amoroso, de acompañamiento cercano, de acompañamiento sin juicio ni prejuicio, confiando en ellos, respetándolos, etcétera, pues será la manera de que ellos de alguna manera sanen y puedan hacer una vida, no digo ni normal, no me gusta la palabra normal, porque no creo que sea el ideal, ¿no? Sencillamente una vida, la que ellos quieran llevar y con las satisfacciones que quieran tener y como la quieran disfrutar y gestionar. Creo que ha sido un cambio importante. Sí. Este cambio de mirada tuyo, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Qué cambio has notado tú en ti, ¿no? Desde esa Eva de hace 15 años que se creyó el diagnóstico y seguía completamente, hasta la Eva que entiendo que empezaste a cuestionar más lo que te estaban diciendo y empezaste a buscar tu propia explicación o explicaciones que se sintieran más acorde contigo, me imagino, ¿no? Entonces cuéntanos primero un poco qué notas qué diferencias hay, ¿no? Cómo te sientes tú ahora con esta nueva mirada a cómo te sentías al principio. Pues te diré, Sonia, que el cambio es brutal, porque de sentir una desesperanza, una angustia, una tristeza horrible de ver a un hijo en esa situación, ¿no? A tener un mensaje esperanzador y ver a un ser humano. Yo creo que el mayor error que hay ahora, hoy día, es utilizar esa mirada y verlos como enfermos. Entonces ahí termina todo, ahí termina el camino. Entonces, si lo ves como un ser humano que sufre y que ha sufrido muchísimo, pero que tiene un potencial, que tiene que en ciertos aspectos madurar, que tiene que entender que no existe solo un mundo interior, el suyo, en el que se ha manejado muy bien, pero a la vez que lo ha aislado y le ha dado muchas dificultades y situaciones muy difíciles, que hay un mundo exterior que también tiene que aprender a encontrarse en él y a combinarlo de alguna manera con ese mundo interior tan potente y que le ha llenado mucha parte de estos últimos 15 años. Entonces tú dirías que a ti este cambio de mirada, de no ver solo la enfermedad, te ha ayudado a estar como más tranquila o tener más esperanza. Uh-huh. Sí, desde luego es un mensaje mucho más esperanzador y lo mejor es que como creo en él, lo transmito. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo para él que yo lo mire como un enfermo que ya, digamos, está casi desahuciado, a que lo mire con la esperanza de decir, tú puedes, sencillamente te caíste muy hondo y te va a costar salir, pero puedes hacerlo, puedes retomar una vida que yo diría casi que quedó parada hace 15 años. ¿Y qué ha cambiado esto en el apoyo que tú has podido encontrar? Porque claro, esta mirada que tú decías, digamos, convencional de la psiquiatría, de la medicina, la solución que te da son medicación, ¿no? Y te dicen solo la medicación y es para siempre. Claro, cuando tú empiezas a cambiar la mirada y a ver más, es una persona que está sufriendo, que ha sufrido mucho, empiezas a ver que se necesitan otros recursos también. Cuéntanos ahí un poco los recursos que tú has ido encontrando. Mira, tuve la suerte de cruzarme con Javier Álvarez, que es el fundador de Nueva Psiquiatría, y que él un poco comparó las experiencias místicas de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús con las percepciones extrañas o lo que se llaman alucinaciones que tienen nuestros hijos. Y vino a decir que, bueno, por lo menos
reflexionar, ¿no? Hay un factor cultural muy potente, o esto que está pasando, unos son enfermos y otros son santos. Puede haber una capacidad del cerebro llamada hiperia que no la tenemos todos y que sí la tienen ellos y la utilizan como mecanismo para sobrevivir en esta caída, en este sufrimiento psíquico tan potente. Y bueno, pues él es el fundador de Nueva Psiquiatría, trabajan con unos GAT, unos grupos abiertos terapéuticos, y esa es una manera, ¿no?, de tener un espacio donde uno es escuchado sin juicio, con cariño, con esperanza, y donde, bueno, de alguna manera todos aprendemos a vivir. Hay un abordaje terapéutico también que me gustó mucho, que se llama Diálogo Abierto. Tuve además la gran suerte de conocer a su fundadora, Yeiko Seikula, en una pequeña jornada a la que asistí. Y bueno, Gonzalo, mi hijo, aceptó hace un año trabajar aquí. Son 2-3 profesionales con el entorno social del afectado, porque la locura no está en la mente, la locura está en el día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ese entorno de personas que estamos con él, como somos padres, hermanos, amigos, pareja, puede asistir cualquier persona, ¿no? Es un espacio donde todos tienen voz, incluso la voz interna en momento de crisis o de alucinación. Y ahí, de una manera horizontal, todas las voces cuentan, y de la misma manera se van tomando decisiones de la vida de mi hijo, que son importantes, porque al final es reconstruir su día a día para poder reconstruir su vida. Y allí decidimos si mantiene la medicación, qué efecto tiene, si se va bajando o no, la gestión misma del dinero, la relación con sus amigos, la relación con sus hermanos, el sueño, el descanso, sus actividades diarias, las dificultades que tiene, las que no. Y bueno, también mi hijo no está, pero también me parece interesante en este nuevo paradigma el tener en cuenta a los afectados expertos, que son personas que han pasado por todo esto, que cómo no van a entender a nuestros hijos, precisamente por eso, porque han tenido las mismas experiencias, sensaciones, dificultades de alguna manera. Y los hay que también acompañan en este camino, porque yo digo que la vida es caminar, no es llegar a un objetivo, y el camino es acompañarlo. Sí. Sí, este tema de los afectados expertos, me parece que lo estuvimos hablando tú y yo, me parece muy interesante y es algo que todavía no he explorado. Pero claro, o sea, lo que yo sí que noto que yo como familiar y también mi hijo necesitamos más es alguien que nos entienda, ¿no? Alguien que te escuche, y yo, por ejemplo, contigo me entiendo muy bien porque tú también eres madre, has pasado por algo muy similar y tienes esa mirada amorosa también, ¿no? Entonces, tener otra persona que te puede mirar así, que no te mira como bicho raro, y yo creo que ahí esto de afectados expertos es una herramienta también, ¿no?, para la gente que nos está escuchando, que lo pueden buscar. Y diálogo abierto, yo también es un tema, bueno, que he estado leyendo y me he informado también, viene de Finlandia. Ahí ellos aplican esta metodología que yo muchas veces lo he pensado, digo, madre mía, si yo hubiera podido acceder a esa metodología cuando mi hijo tuvo su primer brote psicótico, hubiera sido todo mucho más fácil para mí, más fácil para él. Y lo que hace el método es que no aíslan a la persona que está teniendo la dificultad, ¿no?, que está teniendo esa crisis, sino que lo acogen en el entorno donde está, y a través de conversaciones con todo el entorno, o sea, no solo con la persona que está sufriendo, van tratando temas, ¿no? Van hablando de ese sufrimiento que estamos hablando, ¿no?, de que hay detrás, que hace que una persona empiece a ver cosas que a lo mejor otros no vemos, o que oiga voces, o
bueno, muchos de estos síntomas, ¿no?, que se tienen. ¿Y tú qué sacas como conclusión, o sea, de este proceso que ya sé que lleváis un tiempo, ¿no?, acompañados, que lo estáis haciendo online, además, también, que es algo que está accesible, o sea, que todo el mundo puede acceder? ¿Cuáles dirías que son los 2 o 3 cambios que tú has notado, tanto en ti como en tu hijo, como en vuestra relación o en vuestra familia también, ¿no? ¿Qué dirías que ha cambiado? Para mi hijo ha sido muy importante porque él realmente no tenía ningún profesional de referencia, sencillamente porque había perdido toda la confianza en ellos y yo le entiendo. Entonces, retomar ahora un espacio en el que él puede hablar abiertamente, ¿no?, de lo que le pasa, de lo que siente, de una medicación, etcétera, pero con confianza, no se siente juzgado. Tanto es así que si a lo mejor en el día a día él y yo tenemos alguna cuestión en la que no estamos de acuerdo, enseguida dice, bueno, vamos a esperar a la sesión de diálogo abierto y lo hablamos allí. Entonces, eso me parece, ¿no? Y que en la última sesión, una persona que llevaba 14 años sin querer ver a un profesional de salud mental y que diga, ¿puedo felicitar a mis terapeutas? O sea, la satisfacción que él está sintiendo, la satisfacción, el apoyo, la confianza, ¿no?, en ese espacio que se ha creado de diálogo abierto, a mí me parece muy importante. Y luego me hizo mi hijo una pregunta que me quedó un poco así, pero que también creo que viene a colación, y me dijo, mamá, ¿a ti te sirve diálogo abierto? Y la verdad es que también me sirve, porque él en ese espacio a veces habla o expresa cosas que a lo mejor a mí directamente no lo hace, quizá porque no se atreva, ¿no?, a hacerlo, pues eso, de cara a cara, y aprovecha porque se siente como un poco protegido, ¿no?, por esos profesionales que han ganado su confianza. Y luego también aprendo a escucharle. Yo quiero escuchar a mi hijo, pero es un espacio donde aprendo más a escucharlo, ¿no?, a esperar, a no querer ser yo la que dé una respuesta, sino que vaya siendo él el que la vaya encontrando, ¿no? Sujetarme un poco, que a veces enseguida las madres me parece que tenemos respuestas para todo y no es así. Hay que esperar a que ellos la vayan encontrando. Sí, hablas me vienen muchas cosas al escucharte, Eva. Una es que, claro, en muchas situaciones las personas que están pasando por esta situación, ¿no?, que están sufriendo de algún trastorno mental, están en las casas con las familias, ¿no? Entonces se vuelve una relación como, bueno, pesada, en el sentido de que todos los días están ahí, y muchas veces, pues, con el trastorno mental lo que sucede es que las personas se quedan muy solas. Al menos en mi caso así ha sucedido, ¿no?, tanto con mi hermano como con mi hijo. Hay muy poca gente de la familia o de los amigos y eso que estén ahí. Entonces, esa relación entre madre e hijo o padre e hijo se vuelve como demasiado estrecha, ¿no? Falta un poco de aire para respirar, o nuevas conversaciones o algo. Yo me imagino que asistir a un espacio así, donde hay otras personas que te están escuchando, que hay como más capacidad, que ellos traen a lo mejor otros temas, ya solo con que haya otra gente, ¿no?, las conversaciones son diferentes. Entonces me imagino que esos espacios ofrecen eso, ¿no?, como un respiro. O sea, la relación sigue siendo así muy estrecha, pero al haber dos personas más que saben lo que está pasando, que te están escuchando, yo me imagino que eso ya en sí tiene que ser un alivio muy grande, ¿no? Y luego esta capacidad también de entender, porque esto me gustaría saber cómo lo ves tú, porque claro, cuando decimos el trastorno mental ocurre porque la persona está sufriendo y probablemente ha sufrido mucho ya en su vida, ¿no? Ese sufrimiento también tiene que ver con nosotros como familia, ¿no?, porque esas personas han crecido en una familia. Claro, hablar de esos temas, de eso que a lo mejor como madres o padres no hicimos de forma ideal o como de forma inconsciente, ¿no?, causamos un sufrimiento, es muy difícil hacerlo solo con
con el hijo, con la hija o con la persona que lo esté pasando. Entonces, yo ahí creo que sí que se necesita para esa conversación un apoyo exterior, ¿no? Unos profesionales que ayuden a sostener ese espacio y esas conversaciones que puede que no sean fáciles, ¿no? En muchas situaciones. No sé esto, ¿tú cómo lo has vivido? Yo creo que lo has explicado muy bien. Como he comentado antes, creo que la locura no está en la mente, está en el día a día, y el día a día son las dinámicas familiares. Entonces, cada familia, por sus creencias, sus vivencias, sus experiencias, su manera de afrontar las emociones, pues tiene una manera de abordar las situaciones, y ahí están los hijos cuando son pequeños y lo van un poco absorbiendo y viviendo de una manera que a lo mejor no resulta cómoda para ellos o les genera malestar, pero no son capaces o no saben expresarlo, ¿no? Entonces, si nosotros no acabamos de entenderlo, podemos seguir en esa línea, en esa forma, ¿no?, de hacer las cosas en la familia, y estamos reforzando sus dificultades o su dolor, ¿no? Entonces, hay que un poco ver eso, qué está pasando, ¿no?, en la relación de los padres con el hijo, en la relación del hijo con los hermanos, en la relación de los padres, que es muy importante, porque ellos desde niños, ya sabes que los niños viven la relación de los padres de una manera muy especial, incluso cargan con la culpa cuando hay discusiones y situaciones difíciles, y eso luego gestionarlo es complicado y lleva pues a que acaben teniendo dificultades y entendiendo las cosas de una manera distorsionada. Todo eso hay que hablarlo, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. Eva, ¿tú nos puedes dar un ejemplo de algo que tú hayas cambiado en tu forma de estar con tu hijo, en tu forma de estar en la familia, gracias a este aprendizaje, ¿no? Una de estas cosas concretas de, mira, yo antes solía hacer esto y esto y me he dado cuenta que eso no es bueno para mi hijo y ahora ya no lo hago, o intentamos hacerlo de otra forma. Primero, lo más importante, no verlo como un enfermo. Era un horror antes, porque es que cualquier cosa que él hacía yo lo relacionaba con la enfermedad, con un posible síntoma, con una crisis que iba a venir. Bueno, entonces es verlo como una persona, nada más. Esa persona quizá sea un poquito especial, un poquito diferente a lo que llamamos normal. Sí, porque tienen una sensibilidad que no tenemos otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo ha entendido que él siempre ha estado como demasiado inquieto, ansioso, la cabeza muy rápida y tal. Y él buscaba en la naturaleza, fíjate qué manera, ¿no?, tan saludable, buscaba pues el relajarse un poco y se iba a meditar a la montaña. Antes, para mí era ya un síntoma de que mi hijo estaba como una cabra en la montaña, por Dios, y como no está en su casa, como no está con los amigos. Y a día de hoy digo, de verdad, cómo admiro esa manera tan personal de encontrar, ¿no?, la forma de intentar estar bien. Entonces, es otra manera diferente y me ayuda mucho también por supuesto, no verlo como enfermo, que ya lo he repetido muchas veces, sino verlo como un adolescente. Creo que como esto empezó el proceso hace 15 años, ha habido un bloqueo, ¿no? Y no ha podido un poco madurar en determinados aspectos que otras personas de su edad pues ya han pasado por el proceso. Y verlo así me ayuda muchísimo, porque, bueno, una madre con un hijo en la edad de la adolescencia, pues ¿qué hace? Intentar estar cercano, pero que no se note, intentar darle cariño, pero que no se sienta un niño, intentar ser firme para que él aprenda a tomar responsabilidades, intentar ver el momento en que te manipula, porque saben hacerlo también. Y bueno, no dejar que lo haga, pero entender que lo está intentando. O sea, eso de verdad que para mí ha sido un antes y un después. Y por supuesto no tener esa angustia de estar viendo a un enfermo. Dejar de tener incluso compasión, que es importante.
hubo un momento que además me dijo, mamá, es que tú me compadecerás porque soy una enferma. Digo, primero, para mí no lo eres, y segundo, no te hablo como te hablo porque no te compadezco. Creo en ti, creo en que puedes terminar este proceso de transformación en el que estás, bueno, terminar o que estás en él, y donde lleguen no lo sé, no me lo voy a plantear, ¿no? Pero que estás en ese proceso de transformación, creo en él y creo en ti. Y para mí esto ha sido importante. Qué bien, Eva. Ya se nos acaba el tiempo y quiero hacerte una última pregunta que siempre les hago a los familiares, y es, para ti, ¿cuál ha sido el mayor regalo de esta crisis o de este trastorno mental por el que ha pasado o sigue pasando tu hijo? Pues he conocido una cantidad de personas con un valor humano tan grande que diría, bueno, encima te va a parecer bien que tu hijo haya pasado por lo que ha pasado. Jamás me parecerá bien, y si pudiera volver atrás, pues intentaría evitarlo y haría las cosas de otra manera, pero desde que me casé, ¿no? Pero es verdad que este camino me ha dado la oportunidad de crecer, de profundizar en algo que realmente me doy cuenta que me entusiasma, que es la mente humana. Y sobre todo eso, que muchas personas que tengo ahí, conocidas personalmente, conocidas online, en grupos, a través de sus escritos. Tú eres una de ellas. Con tu libro aprendí también. Y bueno, eso es con lo que me quedo. Y sí me gustaría decirle a las personas que nos estén escuchando, y que sé que hay personas muy perdidas, personas que no saben qué hacer con su familiar, con ellas, dónde acudir, etcétera, que sí aprendí que es importante cuidarnos como familiares, que somos una parte muy importante en el proceso, y que cuidarse no es una actitud de egoísmo y de decir me estoy olvidando de él, para nada. Necesitamos estar bien, necesitamos tener nuestra vida para que ellos no carguen más su mochila con nuestro sufrimiento y con nuestra desesperación. Qué bien, pues mira, esto ya hubiera sido la última pregunta de qué les dirías, ¿no?, a los familiares que nos están escuchando, y creo que con esto ya podemos cerrar. Eva, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a dejar aquí debajo de la entrevista los enlaces a Diálogo Abierto, a la asociación, la otra asociación, Nueva Psiquiatría, bueno, a todo lo que es mencionado, y también tus datos, que yo creo que estás muy abierta a que te escriban si alguien tiene cualquier pregunta o eso, y así nos vamos ayudando, ¿no?, entre todos. Efectivamente. Bueno, muchas gracias por este ratito. Gracias a ti por tu invitación y por tu espacio. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.